Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? Buenos días, El Salvador. ¿Cómo están? Como siempre, qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por compartir con nosotros la señal de Megavisión desde muy tempranas horas de la mañana, desde el punto de vista de nuestras frecuencias tradicionales, así como también a través de nuestras señales digitales. Muchísimas gracias por acompañarse de nuestra programación. Por supuesto que va encaminada a presentarles a ustedes los diferentes ángulos de los diferentes puntos de vista que se están recogiendo en el quehacer de la actividad política, económica y social. Esta mañana quiero darle la más cordial bienvenida al asesor jurídico de la Presidencia de la República, al licenciado Javier Argueta, con quien vamos a hablar temas que han estado desde luego gravitando en los últimos horas, precisamente en materia jurídica. Quiero darle la más cordial bienvenida, Javier, gracias por acompañarnos. Buenos días, Nelson. Buenos días a todo el pueblo salvadoreño y aquí a la orden. Bueno, vamos a comenzar desde luego quizás conociendo desde tu perspectiva esto que ha venido a causar ciertas reacciones en torno a la iniciativa planteada por el Ejecutivo para las reformas penales que buscan de alguna manera que los delitos de corrupción sean imprescriptibles. ¿Es normal ver esta reacción o es producto precisamente de la resistencia a querer cambiar algo que sin duda alguna por años venía siendo parte o viene siendo parte de esa deuda histórica del país? Yo creo que lleva de los dos elementos. En primer lugar, es normal reaccionar en relación a establecer un tema de retroactividad. Nosotros, solo quizás 2 minutos, aclaro un temita. La retroactividad hace referencia a que al pasar del tiempo, por ejemplo, la Fiscalía General de la República no ha accionado el presentar un requerimiento fiscal contra un tipo penal, un delito cualquiera. Normalmente en nuestro país los tiempos se le vencen a la Fiscalía para que se presente entre 10 a 15 años, pero el máximo es 15 años. Ese es el tema de la figura de la prescripción. Entonces, a partir de eso, el legislador en el artículo 32 del Código Procesal Penal señala que los delitos en general prescribirán, pero hay excepciones y establece una serie de excepciones ahí. Entonces, hay una reacción normal cuando el legislador quiere incorporar otro delito, pero hay una reacción normal por un grupo, en este caso de posibles infractores de ilícitos penales, que van a sentir ese temor, van a sentir ese nerviosismo, que pensaban que había quedado en la impunidad y ahora de alguna manera me van a investigar o lo van a perseguir penalmente. Entonces es una reacción normal de la persona que ha cometido un ilícito penal y es una reacción normal también de la persona que lo defiende, pero hay alguna otra reacción normal de aquellos no exfuncionarios públicos, sino aquellos particulares, porque te quiero comentar que la imprescriptibilidad de delitos de corrupción no solo va para los funcionarios públicos, sino también se incorporó para aquellos particulares o aquellos corruptores que han tenido la capacidad, que han tenido esa voluntad de ofrecer dinero y viciar al Estado como tal. Ahora, resulta de que esto viene siendo, como te decía, una de las grandes facturas pendientes que el país ha tenido. Es más, en el pasado hay sectores que han estado, digamos, muy identificados con la derecha, que han estado precisamente apuntalando porque todo esto se corrigiera. No sé si tú te recuerdas que hubo muchas organizaciones que han estado abogando porque estos delitos no prescriban precisamente. Sí, de hecho esos sectores eventualmente se presentaron unas reformas, discutieron unas reformas. Yo recuerdo en el seno de Aliados por la Democracia se verificó el tema, ahí hay una serie de organizaciones. Encabezado por el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, ¿te recuerdas? Es correcto. El doctor, no me recuerdo bien, pero sí. Sí,
Había una serie de juristas, Sí. bueno, no sé si Aliados por la Democracia todavía existe, pero había una serie de juristas, estaba el ISD en su momento que presentó una reforma al Código Procesal Penal, estaba Fusades, estaba la NEP. El doctor Méndez. El doctor Méndez, sí. El doctor Méndez era, sí recuerdo. Quien se le tiene cariño. Entonces, ahí se discutió la imprescriptibilidad de delitos y de hecho lo que se terminó presentando fue una reforma constitucional, pero a el combate de delitos de corrupción. Fue el ENA de 2012, si no mal recuerdo. Ahora, estas organizaciones, la mayoría que están apoyando hoy, digamos, a la oposición política, que no es malo, por cierto, apoyar a la oposición política, posiblemente lo malo es hacer malas estrategias en función de proteger a aquellas personas que han cometido ilícitos. Entonces, esas mismas organizaciones sí tuvieron una discusión en su momento, sí hubo una voluntad de presentar a la Asamblea Legislativa y sí se presentó a la Asamblea Legislativa, pero hay que aclararlo, no había voluntad política, no había decisión política en ese momento y obviamente era porque ya posiblemente sabían todos los conductas que se habían cometido por parte de personas del partido político. Hay a la fecha 1.300 millones de dólares que se han defalcado desde el gobierno del presidente Saca hasta el gobierno del presidente Sánchez Serén. No se diga, y hay que sumarle el dinero defalcado en la época del presidente Cristiani y en la época del presidente Francisco Flores, que hay que sumarlos. Si la relación pudiese ser, digamos, inferior en relación a la época del presidente Flores, porque el presupuesto era inferior, pero supongamos que fuera de 200 millones de dólares, la mitad de lo que defalcó el presidente Funes y el presidente Cristiani, estaríamos hablando posiblemente de unos 1.700, 1.800 millones de dólares que se le quitaron a la salud, que se le quitaron a la vivienda, a la educación, a la seguridad, y a partir de eso el presidente instruye al ministro de Seguridad que establezca un mecanismo para que no exista impunidad en los delitos de corrupción, y el ministro de Seguridad le presenta una propuesta donde le dice la vía idónea para eliminar de tajo la impunidad y hacer justicia a todos los salvadoreños que no recibieron salud, educación, seguridad, es la imprescriptibilidad de delitos. Y esto es lo que se denomina la ultraactividad de ley que se le va a generar, y esto es importante explicarlo, que la imprescriptibilidad de delitos hace relación a que no prescriba o que se rompa o que se elimine el valladar de la acción pública de la Fiscalía. Es decir, lo que no está prescribiendo, y se dice en el 32, es la acción de la Fiscalía General de la República de investigar y de eventualmente presentar el requerimiento. Y eso es lo que se ha presentado a la Asamblea Legislativa. A ver, tras este entramado, digamos, de discusiones que tenemos hoy en día, ¿quién tendrá en todo caso que poder darle, digamos, la razón en términos ya jurídicos? ¿Es la Sala de lo Constitucional tras, digamos, un impasse que pueda generarse? Porque te pongo una cita. Uno de los abogados, el doctor Francisco Bertrán Galindo, recientemente decía, y tengo acá la cita: el que le ponga la pena y que lo declare imprescriptible de aquí al futuro, no hay ningún problema. Pero que puedan regresar al pasado, eso sí sería inconstitucional, dice. Entonces, estamos hablando de dos versiones. Sí. ¿A dónde nos va a llevar todo esto entonces, Javier? Vamos a ver, el análisis que hace el doctor no es malo, en el entendido de que hay garantías procesales de tipo constitucional, pero procesales, como por ejemplo el artículo 15, como por ejemplo el artículo 21 de la Constitución. El artículo 21 señala que no habrá irretroactividad de las leyes salvo en dos casos. Y aquí es donde se elimina lo absoluto de la irretroactividad. ¿Cuáles casos son? Cuando favorezca la nueva ley al delincuente, esa hace alusión de que se han presentado dos leyes. Uno es que el hecho lo cometió antes de la vigencia de la nueva, y esta nueva regula, por ejemplo, a una persona cometió un homicidio y esta persona, el homicidio era sancionado con 10 años, pero la nueva legislación regula que el homicidio es sancionado con 20, entonces se le aplica lo más favorable. Esa es una regla, pero la otra regla habla de orden público. El tema de orden público, ¿quién lo califica?
quien lo determina es la Asamblea Legislativa. Ya te voy a explicar alguna jurisprudencia de eso, pero quien lo califica como tal dice la Corte Suprema de Justicia. Entiéndase, la Corte Suprema de Justicia, a partir de la creación de la Sala de lo Constitucional, que es el máximo intérprete y cuya competencia es única, es la Sala de lo Constitucional. Ahora, ¿qué es orden público? El artículo 2 de la reforma, donde se agrega como excepción los delitos de corrupción, el capítulo de delitos de corrupción para los funcionarios y para los particulares, en ese decreto legislativo, en el artículo 2 se establece que ese decreto es de orden público, pero la Sala de lo Constitucional desde el 89 a reciente jurisprudencia ha obligado a la Asamblea Legislativa que cuando establezca en una normativa orden público debe de especificar el efecto del orden público. Esto es, si quiere elementos de retroactividad, establezca elementos, y se agregó en el decreto legislativo. Y en el decreto legislativo señala que, esto es muy importante para entender, que el tema de la prescripción de la Fiscalía, la acción de la Fiscalía General de la República se rompe, pero es importante entenderlo también en el entendido que la legislación que se le aplicará al eventualmente imputado, si quiere llamarle así, o aquel funcionario que sacó dinero y que empezó a repartirlo, es la legislación que al momento que era funcionario estaba vigente. Y ahí se genera lo que se le denomina ultraactividad de ley. No es que se le va a aplicar la legislación de hoy, no es que se le van a aplicar los delitos de hoy, no se puede. De hecho, el artículo 13 del Código Penal establece que al momento que el hecho punible se dé, esa legislación se tiene que aplicar. Y ese es el efecto de la irretroactividad. Entonces, lo que dice el doctor, el análisis está bien, en tanto se queda con el texto de la Constitución. Hay dos cosas, y las explico rapidito. Hay una figura que se llama la disposición y otra la norma. La disposición hace referencia al texto de la Constitución y la norma es la interpretación, lo que saca la Sala de lo Constitucional. Aquí hay 3 sentencias que el ministro de Seguridad evaluó. Una es la 558-2010 de amparo, que obliga al Estado salvadoreño a que realice las investigaciones serias, necesarias y coordinadas con otras instituciones a efectos de eliminar impunidad. Entonces, a eso se le llamó derecho a la verdad. Los derechos fundamentales pueden estar expresamente señalados en la Constitución o pueden son derechos emergentes, aquellos que salen de una interpretación, derecho a acceso a la información, derecho al agua y el derecho a la verdad. El derecho a la verdad, dice esa sentencia, y hay 2 más, que el Estado no puede dejar impune y dejar de realizar la justicia a víctimas que exigen la misma, o sea, exigen la justicia. Y entonces hay una serie de párrafos, yo he puesto una serie de tweets relacionados a que el Estado no puede quedarse callado y puede dejar impune. Y esa sentencia, por ejemplo, se relaciona en los considerandos del decreto legislativo. Pero hay otra sentencia, la 6/2016 de inconstitucionalidad, que hace referencia a que la corrupción daña frontalmente la democracia y eventualmente los derechos fundamentales y por tanto el Estado debe de combatirlo. Pero hay otra sentencia que también se interpretó para efectos de este decreto legislativo y tú te recuerdas de la sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía. La ley de amnistía, la Sala de lo Constitucional dijo que no pueden quedar impunes los delitos de lesa humanidad, los delitos cometidos en la guerra y todos aquellos delitos conexos o derivados de ellos. No puede haber prescripción de eso. No puede haber prescripción, dice la Sala. Y ordena a los tribunales y ordena a la Fiscalía General de la República que sean procesadas las personas. Y el frente, que hoy también está reaccionando, empezó a denunciar coroneles. Claro, ahí la imprescriptibilidad para el FMLN era buena, pero hoy que van a atacar, hoy que van a investigar, hoy que van a posiblemente hacerse justicia con los exfuncionarios del FMLN, hoy es mala. Igual, te quiero señalar algo, igual muchos coroneles por consejos de juristas que hoy andan diciendo que la imprescriptibilidad es mala, denunciaron a personeros del FMLN. También para ellos la imprescriptibilidad ahí era buena,
pero hoy es mala. Es decir, no puedes estar haciendo análisis jurídicos a medias. Tienes que hacer análisis jurídico a conveniencia del país, a conveniencia del interés público. ¿Te imaginas haberse robado, haberse sustraído más de 1.300 millones de dólares desde la época del presidente Saca hasta la época del presidente Salvador Sánchez Serén, que tan tranquilo que lo veíamos todos, y lo digo con todo el respeto, y era poco terrible, digamos, al sustraer esos dineros, pero falta definir el monto de la época del presidente Cristiani y la época del presidente Flores, que por cierto hoy va el vicepresidente a la comisión de sobresueldos. Entonces, no se pueden hacer análisis parciales. El análisis es bueno en la medida en que es completo. Entonces, ¿qué hace el ministro de Seguridad? Además de que ya existen excepciones para la imprescriptibilidad, existen estas 3 sentencias que te señalo. Ok, el tema entonces estamos claros y que no es, digamos, ignorarlo, sería no estar ubicado en el análisis que estamos haciendo, que es el tema de la retroactividad. Ese es el punto medular. Sin embargo, en el fondo sabemos que lo que se busca es cerrar ya todos esos portillos. El presidente de la República, Nayib Bukele, colocó un tuit reciente en las últimas horas donde hacía ver de que lo que se busca es recuperar ese dinero, llevar a la cárcel a aquellos que en el pasado lo hicieron, en los actuales y en los futuros. Es decir, habla incluso hasta del mismo gobierno como tal. Sí. Yo creo que ahí está el tuit, creo que ahí lo tenemos a la mano, ¿sí? Donde dice él, ahí está, precisamente. El FMLN, dice, tenía el mandato popular de acabar con la corrupción de Arena, pero decidieron unirse a ellos. No vamos a cometer el mismo error. Este es un elemento clave para analizarlo esta mañana. No vamos a cometer el mismo error. Y tú como asesor de la presidencia sabes lo connotable que significa esa palabra. Todos los corruptos irán a la cárcel, ¿ya? Los del pasado, los del presente y los del futuro, así sean de nuestro mismo partido. Caerán todos. Vamos a ver, hay que aclarar algo. Este es un tuit, pero han habido 3 tuits señalando eso. El presidente de la República, y han habido otros mensajes, tanto en pública como en privado. El presidente de la República ha sido contundente en que los corruptos, y aquí el principio de igualdad es la esencia, o sea, vamos a hacer un tratamiento igual a los corruptos. Entonces no va a haber distinción de tiempos, ni de personas, ni mucho menos establecimiento de privilegios. El corrupto que fue y aplicó conductas donde mermó prácticamente fondos públicos antes, el corrupto que al presente podría tener la intención o podría estar mermando fondos públicos o que al futuro puede estarlo haciendo, se le va a aplicar el 32 del Código Procesal Penal. Esto es, se le va a perseguir, esto es, la acción pública de la Fiscalía siempre va a estar ahí. La idea de esto para el caso futuro, los que ya lo cometieron pues ya van a estar sujetos al nerviosismo, digo yo, pero lo que tienen la intención de cometerlo es que vean ese espejo de las personas que van a ser investigadas y que pensaron que iban a quedar en la impunidad, o la persona que pueda estar cometiendo ilícitos hoy de corrupción a partir de una investidura que tiene, también tiene que reaccionar y verse en ese espejo. Entonces el mandato del presidente, el mensaje del presidente es: la corrupción daña, como dice la sentencia de inconstitucionalidad 6/2016, daña la democracia frontalmente y elimina la posibilidad de ejercicio de los derechos fundamentales. Entonces, han sido tres tuits. El que no quiere entender el mensaje del presidente de aplicar todo el peso de la ley penal al que sea corrupto, pues tendrá sus consecuencias bastante fuertes. Javier, contame un poco, en el caso, y esto tiene que va concatenado precisamente a las capturas recientes que se han hecho con funcionarios de la administración del expresidente Mauricio Funes. Ellos son acusados de lavado de dinero y a la vez de enriquecimiento ilícito, ¿verdad? Es correcto, es correcto. El tema de sobresueldos tiene que ver también con esto, porque al principio se manejaba.
eso es aparte de los sobresueldos, Okay. entiendo yo. Porque aquí lo que Porque hubo fue ayer los desvió a prisión, obviamente preventiva, ¿no? Eso Sí. es preventiva. Y eso es lo que se verificaba, porque muchos decían, no, eso es persecución política, no, eso no es ilícito, pero el juez decidió enviarlos a prisión, y enviarlos a prisión tiene una connotación tanto jurídica como política como socialmente, en el entendido que el juez considera que hay elementos suficientes que van a poder huir. Ojo, ya hay muchos que están saliendo del país, ya hay muchos que están huyendo en el entendido que los pueden capturar y en el entendido que han cometido posibles ilícitos. Esto es fuera de los sobresueldos. Aparte de los sobresueldos que tienen que ser investigados, recibieron una indemnización, si quiere llamarle, de casi $200,000. Ese es el punto medular aquí. Ese es el punto medular, y ese es lo que la Fiscalía, entiendo, ha establecido como enriquecimiento ilícito y lavado. ¿Por qué? Porque además de que no tenía asidero legal el repartir esos fondos, no tenía asidero legal en la Ley Orgánica Financiera del Estado, en la autorización que hace la Asamblea Legislativa de partidas presupuestarias. Además de eso, Ernesto, hay un agravante para ellos. ¿Cuál es el agravante? La Sala de lo Constitucional en el año 2010, la sentencia 1/2010, le prohibió al Ejecutivo, le prohibió al presidente de la República que utilizara fondos de gastos reservados para intereses particulares, llamémoslo así. Pero además de eso, el presidente Funes, a través de su secretario jurídico, no hizo caso a eso, sino que hacen una reforma tratando de evadir esa sentencia, y la Sala de lo Constitucional en el año 2011 le reitera al presidente Funes que le es prohibido, aunque haya autorización de la Asamblea Legislativa, ojo con esto, aunque haya autorización de la Asamblea Legislativa, le es prohibido utilizar fondos de gasto reservado para casos como estos de indemnizaciones. Entonces, cuando tú ves eso, esa prohibición constitucional, y tú recibes ese dinero, y el funcionario que lo da también, porque, por ejemplo, aquí hemos puesto, o se ha puesto el ministro de Seguridad, que van a hacer, no va a haber retroactividad para los corruptos y los corruptores, ¿verdad? Aquí entran estas personas que recibieron en su carácter de particular. Entonces, le era prohibido hacer eso, y por tanto la defensa de las personas en la época del presidente Funes va a estar sumamente grave. O sea, va a ser difícil defenderlo. ¿Por qué? Porque ¿cómo van a defender un tema de legalidad de fondos cuando la misma sala le prohibió que agarrara de esos fondos? Que agarraran esos dineros para poder, como quien dice, indemnizar, que esa es la parte medular, ¿no? Y son indemnizaciones, bueno, aunque hubieran sido de 10,000, pero $200,000 claro. En la época en que no daban caso de los armas. capturados hoy, Javier. Sí, ¿verdad? es el caso de los... De los cientos, sí, que se habla de las cantidades. Creo que ahí está esa tabla que nos la podemos poner acá, productor, que se hablan de las cantidades que ellos recibieron precisamente. Sí, uno en ese recibe concepto. 200,000, otro 180,000, ahí están las cifras. Y ese es el caso de ojo, aparte de los sobresueldos, sí. que me imagino que habrá una investigación al respecto. Bueno, hoy veamos un poco este otro escenario que tenemos para este día. Entiendo que la comisión que investiga el tema de sobresueldos tiene citados. ¿Cuáles son tus expectativas y cuál es lo que se espera de acuerdo a las indagaciones? Sé que esto es más parte del área legislativa, pero cuéntame un poquito sobre esto. Pero es Para este día están los citatorios para los dos ex vicepresidentes de administraciones Flores y también Saca. Vamos a ver, el artículo 85-86 de la Constitución establecen el principio de legalidad, pero establecen la obligación de colaboración entre órganos. Si bien es la Asamblea Legislativa, pero hay una coordinación entre órganos en el combate a la corrupción. El Ejecutivo aportando desde las investigaciones, desde la Policía, el Ministerio de Seguridad, el Legislativo estableciendo comisiones especiales de investigación serias, y la Fiscalía General de la República haciendo su rol. Solo te aclaro esto porque sí hay una relación bastante coordinada, que además es mandatada por la sentencia 558-2010, que obliga al Estado a coordinarse y eliminar la impunidad, y las otras sentencias que te señalé. Perdón, Javier, Sí. ahí está el cuadro del que hablábamos, porque para que quede claro, en síntesis de lo que veníamos hablando en estos minutos, esta es la cantidad que recibieron de manera directa como parte de una indemnización, ¿no? Según... Esa solo es indemnización. Ojo con eso.
Aparte de los sobresueldos. De los sobresueldos, sí, por eso te decía. Pero en el tema muy específico de la acusación es esa, ¿no? Es correcto. Ok, sí. Eso es lo que quería tener un poquito más claro para saber realmente por qué el tema de sobresueldo no sale así tan tipificado en la decisión judicial, sino más bien por el tema de enriquecimiento ilícito y peculado, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, en relación a la comisión, lo que te decía es el carácter coordinado que se tiene con las instituciones. Es importante que los funcionarios que lleguen, y pareciera utópico lo que voy a decir, pero lleguen a decir la verdad. ¿Por qué? Porque si se han preparado para tratar de aparentar que están cumpliendo o están respondiendo lo que la comisión le está preguntando, eso va a traer otras consecuencias. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque la comisión tiene información. La comisión ha hecho una investigación seria respecto de eso, y a partir de esas investigaciones, documentación que se tiene y elementos posiblemente probatorios digo porque van a servir a la Fiscalía, es que la comisión va a preguntar, la comisión de sobresueldo. Entonces es importante que los funcionarios no traten de hacerle perder el tiempo a la comisión, sino que lleguen a contar, lleguen a decir, no lleguen a inculpar a otros, porque eso posiblemente va a pasar. No, mire, yo no era el responsable, por tanto yo no sé. Eso va a traer consecuencias duras, el tratar de aparentar o el tratar de llevar a error o el tratar de confundir a la comisión y eventualmente esta pueda o intente el exfuncionario que caiga en error. Por eso yo creo que por lo menos deberían de llegar a dar datos. Si recibieron sobresueldo, decirlo, y a partir de eso pues la comisión dará su dictamen. Hoy se reciben, entiendo yo, a 2 funcionarios, al ex vicepresidente en la época del presidente Flores y la ex vicepresidenta en la época del presidente Saca. La comisión tiene mucho trabajo, sigue, ya ha sacado información importante como por ejemplo la información de los cheques del presidente Cristiani, que lo grave de eso no es aparte de que si tenía sobresueldo o no tenía sobresueldo, sino que los cheques salían a nombre de una persona que tenía una investidura en ese momento de presidente, que ese fue lo que el juez también juzgó en la época del presidente Saca, porque tú tienes reglas en el Estado, tú tienes partidas presupuestarias en el Estado, tú tienes reglas de corte de cuentas, de resguardo de cuentas específicas del Estado, pero no puedes darle cheques de fondos públicos a una persona con una investidura, y a partir de eso es que se generan ilícitos penales. Javier, todo esto el país se hubiera ahorrado tantos millones como se han logrado descifrar a lo largo de este tiempo, si gobierno tras gobierno hubiera hecho lo que se está haciendo hoy en día. Sí, yo creo que, por ejemplo, en el cambio de ideología partidaria que se hizo en la época del presidente Funes, esto se hubiese hecho, se hubieran podido salvar por lo menos unos 700, 800 millones de dólares. Esto ha sido un descalabro al ejercicio de derechos fundamentales en el entendido que teníamos casi 99 camas UCI, ¿verdad? Son las camas que son camas muy caras porque tienen equipos y todo eso y salvan muchísimas vidas, pero de las 99 servían 30. Eso es impresionante. Cuando ya lo vemos en retrospectiva, es impresionante que el sistema de salud salvadoreño tenía 30 camas UCI. Esto es muy importante, Ernesto, porque no sabemos o no tenemos la dimensión de cuántas personas murieron por la omisión de comprar esas camas, pero también por el accionar de la corrupción. Aquí hay 2 elementos importantes. Se robaron, desde la época del presidente Funes hasta el Salvador Sánchez Serén, que hubieran podido detener todo el desfalco que venía, se robaron, y lo digo en el concepto social, robaron más de 700 millones de dólares, pero además de eso, adquirieron deuda para solventar esos vacíos que dejaron al robarse ese dinero. Entonces, llegaron a casi 20.000 millones de dólares en deuda a partir de esos desfalcos que hacían al Estado. Y el FMLN tuvo la oportunidad y lastimosamente le falló al pueblo salvadoreño. ¿Tienen la confirmación de que la familia del expresidente Salvador Sánchez Serén ha solicitado el asilo también a Nicaragua?
No tengo información de eso, pero se ventila una información así que lo más seguro es que lo va a hacer. Los miembros de su familia han solicitado la ciudadanía nicaragüense también. Lo que tenemos información según algunos medios electrónicos por ahí. Lo que tenemos información es que hay personas ya con intenciones, y entendería que hay un par de personas que ya se fueron del país. De todo este cúmulo de funcionarios que habían del FMLN, sí hay personas que posiblemente ya están saliendo. Entonces, ahí se está verificando un instrumento o una actividad para que eso no ocurra. Ok, de que no puedan salir del país. Que no puedan salir del país. Lo que pasa es que en tanto estás en la investigación y en tanto no tienes un accionar de la Fiscalía... Ellos pueden salir, cualquier persona puede salir. No tienen esa prohibición. Tipo de restricción. Es correcto. Hay otro tema que quiero aprovechar, y te agradezco muchísimo, Javier, que nos acompañes esta mañana para ponernos un poco al día sobre este proyecto de reformas constitucionales, y que en algún momento dejó cierta constelación de dudas cuando se decía que a través de un referéndum se iba a ratificar lo aprobado por esta Asamblea. El vicepresidente de la República salió al paso inmediatamente y dijo no, es la segunda Asamblea Legislativa la que tendría que hacer la ratificación tal y como lo establece la Constitución, ¿sí? Sí, de eso. Un poco en resumen, vamos a hablar de esto cuando regresemos. Son las 7:01, gracias a Texaco con Tecron nos vamos a conocer cómo están las calles y la circulación de vehículos. Alcanza lo que creías imposible. No le pongas límites a tu motor. Ponle Tecron. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Vámonos entonces a conocer cómo está el tráfico a esta hora de la mañana. Gracias a Texaco con Tecron. Libera precisamente tu potencial. No le pongas límite a tu motor. Ponle Tecron, Texaco con Tecron, libera tu potencial. Ahí está. Detenido el tráfico para el ingreso en el sector oriente de la capital, específicamente por la ex terminal de buses de Oriente. Vemos que hay fuerte carga vehicular, tanto en el carril que conecta con con la terminal, así como también el que conecta con el sector del Boulevard Arturo Castellanos. Así es que así está el tráfico, no ha sido un poco libre la circulación hacia el sector de Soyapango. Tome en consideración estas imágenes de día jueves, que desde luego a esta hora de la mañana nos presenta Texaco. Este es el reporte de tráfico, gracias a Texaco con Tecron. Alcanza lo que creías imposible. No le pongas límites a tu motor. Ponle Tecron. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana, en esta primera parte del programa, conversando con el asesor jurídico de la presidencia, Javier Argueta, y lo hablábamos un poco en el extracámara, precisamente este punto medular sobre el otorgamiento de estos dineros, y que tienen que ver precisamente en el contexto de la investigación que hace la Comisión de Sobresueldos Especial que tiene la Asamblea Legislativa, para la cual ha hecho el citatorio de 2 vicepresidentes de administraciones anteriores este día. Y las expectativas es, como tú decías, dar y conocer un poquito más, en ampliar lo que ya de alguna manera se ha tenido por conocimiento en términos judiciales. Sí, aquí, digamos, algunos elementos importantes que señalábamos era, por ejemplo, que en apariencia de que iba una partida presupuestaria para partida secreta, que ese es un concepto no formal, digamos, si no son gastos reservados, pero esos gastos reservados únicamente podían ser así si iban para fondos del organismo de inteligencia del Estado, pero nunca fueron para el organismo de inteligencia del Estado, sino que iban para la presidencia. Y a partir de que iban para la presidencia, agarraban cheques ellos, los cambiaban literalmente en bolsas negras. El caso del presidente Funes y Salvador Sánchez Serén, tenían el dinero en algunas como bóvedas que tenían ahí en Casa Presidencial cuando llegamos, y a partir de ese líquido que tenían empezaban a repartirlo, como que eran mis dineros, ¿verdad? Le daban a presidentes de la Corte Suprema, a diputados. Bueno, el diputado Rodolfo Parker, que esto es público,
salió señalando de que el presidente Funes era una maravilla y que por tanto incluso el Partido Demócrata Cristiano pareciera que era del Partido Demócrata Cristiano el presidente Funes porque era una maravilla de presidente, claro, a partir de, como se señala, de $30,000 mensuales que posiblemente se le daban, que ya la Fiscalía estará investigando esto. ¿Por qué cuando llegamos al Ejecutivo a los 2 días que ya estábamos en funciones, el presidente ordena, instruye eliminar la partida secreta? Porque cuando empezamos a analizar el tema de la partida secreta, no era legal ni desde el punto de vista legal ley, ni desde el punto de vista constitucional. ¿Por qué? Porque la única vía que se puede tener un gasto como tal, y debe de ser un gasto proporcionado a las necesidades, es del organismo de inteligencia del Estado. ¿Por qué? Porque así lo dice la ley. Y para investigaciones de interés nacional y para investigaciones de inteligencia, entonces el presidente ordena eliminar esa partida secreta y a partir de eso, Ernesto, esto es importante, se le pide en el segundo día de gobierno, estamos hablando del 4 de junio, se le pide a la Corte de Cuentas de la República que audite los fondos que se gastaron de la partida secreta del presidente Salvador Sánchez Serén. Y te voy a comentar algunos temas. Casualmente, la Corte de Cuentas se empieza a resistir un poco y dice, mire, pero no vamos a auditar nada porque no hay documentos. Sí. ¿Cómo que no van a auditar nada porque no hay documentos? Se le vuelve a enviar una carta a la presidenta, que en ese momento nos apoyó mucho porque los mandos medios no querían auditar, esto es importante, hasta que casi que se impuso la presidenta en ese momento, el Ejecutivo le exige que auditen y bueno, ahí va en camino la auditoría. Pero las partidas secretas o los gastos reservados per se son ilegales porque no iban al organismo de inteligencia del Estado. La partida presupuestaria estaba en lo que se llama bienes y servicios. Allá en bienes y servicios, la 5315, no me recuerdo, de repente aparece un rubro presupuestario que dice gastos reservados, pero para casa presidencial. Y de casa presidencial son los secretarios privados los que, con el presidente de la República, por eso insisto, con todo el respeto, el presidente Salvador Sánchez Serén, y esto lo digo con toda la seriedad, muchísimos memes le hacían los ciudadanos, ¿verdad?, de la tranquilidad que lo veían, pero detrás de esa persona había una persona manipulando dinero y repartiendo dineros. Entonces, eso es lo grave, digamos, del presidente, de los presidentes, de todos estos, podríamos decir, unos 1.800 millones de dólares, si sumamos el presidente Cristiani y el presidente Flores, que han defalcado al Estado. Entonces, la Fiscalía tiene una súper buena oportunidad para determinar y poder recuperar a partir de esta herramienta que se le va a dar, de que se active el accionar de la Fiscalía, que no prescriban los delitos, para hacer justicia a los salvadoreños. Bueno, quiero aprovechar, como dejé en el pasado bloque, el tema relacionado con este proyecto de reformas constitucionales. Bueno, casi el 75%, entiendo, se plantea como propuesta para reformar la Constitución actual. Estamos hablando de casi una nueva Constitución de la República, si así fuera, ¿no? Hay un esfuerzo muy bueno que está haciendo el vicepresidente de la República, Félix en este caso, y ha llamado a un equipo de abogados, un equipo de juristas que están trabajando, incluso la vez pasada platicaba con él, están trabajando incluso sábado y domingo para hacer una serie de propuestas. Las propuestas hay que revisarlas también. Yo no he tenido oportunidad de verlas. Yo platicaba con él que en algunos casos me parece que deberían de replantearse porque las constituciones, las reformas deben de ser abstractas, generales. La Constitución, ese es el modelo que tú quieras agarrar. La Constitución no puede llevar un nivel de detalle, sino que la Constitución debe establecer mandatos generales para que el legislador los concretice. Eso lo ha dicho la jurisprudencia. Entonces hay ya una propuesta, entiendo yo, armadas y que hay que revisarlas y eventualmente pasarlas a la Asamblea Legislativa para aplicar el 248 de la Constitución, que habla del procedimiento de reforma. ¿Cuál es el procedimiento de reforma? En una primera Asamblea Legislativa con 43 votos se aprueba la reforma, pero en una segunda
asamblea, segundo periodo legislativo, se ratifica con 56 votos. La legitimidad popular que se le da a los 56 votos, es decir, se le aumenta el número, es para que sea la más alta legitimidad en cuanto a ideologías partidarias para reformar la Constitución. Entonces falta ese proceso y se esperaría que pronto esté verificándose ese tema para eventualmente terminar en la Asamblea Legislativa. Javier, esto aplica también para lo que dicen cláusulas pétreas. No, las cláusulas pétreas eventualmente son, las cláusulas pétreas son aquellas cláusulas inmodificables, son aquellas cláusulas, como dice, petrificables, sí, claro, que no se pueden reformar. Hago esta pregunta porque también esos son los elementos que están dentro de la discusión, que si estas cláusulas en algún momento van a ser también modificadas. Sí, lo que pasa es que para reformar una cláusula pétrea tendría que reformarse primero ciertos artículos de la Constitución. Habría que ver si el constituyente dejó un valladar en el 248. El 248 tiene tres aspectos. Uno, la modificación de la Constitución, el proceso de modificación. Dos, el número de diputados que se necesitan para la legitimidad de la reforma. Y tres, en el inciso final señala el 248 ciertos elementos o ciertas disposiciones que serán pétreas, como por ejemplo la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia, y hay otros tres aspectos ahí. Esas cláusulas son imposibles de modificar, eso hay que aclararlo, ¿verdad? Entonces, si se hace el estudio, es a partir de una primera reforma constitucional para después verificar el procedimiento de reforma. Y si se quiere modificar las cláusulas pétreas, que por hoy no se puede, creo que existe un valladar bien fuerte. Ahora, ¿cuál va a ser el mecanismo que llevará todo esto? ¿Será presentado obviamente a esta asamblea y será la otra la que tendría que hacer la ratificación? Sí, con el liderazgo que está teniendo. Más claro como tú lo planteas. El vicepresidente, pues, te recuerdas, en el 248 de la Constitución, son básicamente 10 diputados que le tienen que dar iniciativa, no menos de 10 diputados, y a partir de ahí es que se le tiene que presentar, en este caso, a la bancada CIAN para que le den iniciativa. Ellos son los que tienen que dar la iniciativa. Ese es un aspecto de legitimidad que también el constituyente estableció. Ya cuando las tengan listas, esto incluye parte orgánica, entendería yo, establecimiento de instituciones, como parte sustancial, incorporación de nuevos derechos. Hay derechos que solo están por jurisprudencia, como el agua, el acceso a la información, el derecho a la verdad, que también se tendrían que incluir hoy en el texto de la Constitución. Bueno, el tiempo se me fue. Te quiero agradecer, Javier, que nos hayas acompañado y agradecerte siempre la disponibilidad para conocer desde tu perspectiva y en tu rol como asesor jurídico de la presidencia estos y otros elementos que gravitan precisamente en el contexto de las discusiones hoy en día. Así es que muchísimas gracias por haberme acompañado. Muchísimas gracias, Ernesto, por la invitación y buenos días a todo el pueblo salvadoreño y que Dios los bendiga. Gracias. Me voy a la pausa. Cuando regresemos, transportistas también dan su postura en torno a ciertas modificaciones que se están planteando a la ley de tránsito. Vamos a hablar con ellos en cuestión de segundos. No nos cambien. Regresamos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Continuamos a través de esta plataforma de opinión periodística presentándoles temas importantes de país para que usted pueda estar enterado y precisamente a partir de los diferentes argumentos que planteen nuestros invitados, usted pueda tener mayores elementos de juicio para poder tener un pensamiento crítico sobre los temas que tratamos. Esta mañana vamos a hablar precisamente de las inquietudes que tiene el sector transporte colectivo de nuestro país a través de representantes de la Mesa de Transporte, Mesa Nacional de Transporte, que han estado expresando su preocupación precisamente por ciertas modificaciones que se están planteando para que las unidades
de mayor antigüedad, pues en algún momento tengan estas ciertas restricciones. Eso por un lado. El tema también que se prevé un poco la aprobación y el cambio del valor de las multas, que también fue punto de honor ayer en una conferencia de prensa que dieron. Y otro elemento que tiene y que vamos a sumar al análisis es también esta petición o el aviso mismo que ha puesto la autoridad del Viceministerio de Transporte ayer en la Fiscalía para hacer efectivo el cobro de multas que no han sido canceladas por algunos transportistas. Hoy, para hablar del tema, me acompaña René Velasco, miembro de la Mesa Nacional del Transporte. Gracias, René, por acompañarnos. Bienvenido. No, gracias, Ernesto. Un gusto estar acá contigo y compartir con Luis. Un saludo a todos los hermanos en el exterior que creo que también ven este gustado programa. Un saludo a todos en general. Gracias. Luis Regalado también, miembro de la Mesa Nacional del Transporte. Gracias, Luis, por acompañarnos. Muchas gracias, Ernesto, por darnos la oportunidad de podernos dirigir al pueblo salvadoreño y poder externar pues estas inquietudes que nos tienen en zozobra en este momento como sector transporte. Este estado de zozobra, como tú lo dices, Luis y René, en algún momento se reflejó ayer en esta conferencia de prensa en la que expresaban precisamente su preocupación por este nuevo cambio que se quiere plantear en cuanto a la antigüedad de las unidades del transporte colectivo, solo para poder de alguna manera poner sobre la mesa puntos de partida del análisis que vamos a tener en estos 45 minutos. Claro, sí, la verdad es que nos vimos en la necesidad de poder convocar a una conferencia de prensa el día de antier para poder expresar nuestra preocupación y la incertidumbre que está generando la iniciativa que ha presentado. Fue antier, ¿verdad? Sí, yo había dicho antier, ayer, sí, perdón. Antier, sí, que ha generado la iniciativa que ha presentado el Ejecutivo a la Honorable Asamblea Legislativa, en donde hay profundos cambios en la Ley General de Transporte Terrestre y hay puntos específicos, dijéramos, que son como los que afectan y son más visibles, pero no es que sean los únicos, son varios temas los que preocupan al sector. Y no solo al sector transporte colectivo de pasajeros, no me estoy refiriendo solo a eso, sino que al sector transporte público del país. Definitivamente el año de antigüedad de las unidades es uno de ellos. La verdad es que la flota que está funcionando, dijéramos, en el sistema de transporte tiene una antigüedad, digamos, promedio de 15 años. Es el promedio que tiene entre 12 y 15 años y creemos nosotros que esta medida, esta reforma que se está planteando, no considera algunos aspectos, por ejemplo, como las inversiones, las proyecciones que el sector ha hecho y también que no contempla todo ese retorno de la inversión que los empresarios hacen o han hecho, y que también a la vez, como hay un estancamiento, dijéramos, de hace décadas de la tarifa al transporte colectivo, obviamente el sector pues tiene una flota bastante vieja, dijéramos, pero que no es, digamos, una responsabilidad solo del empresariado, sino que es una responsabilidad compartida, dijéramos, con las autoridades también, no de estas actuales, ¿verdad? Porque hay que también reconocer que son, digamos, diferentes administraciones que no han querido, no quisieron nunca tomar digamos, este tema con una responsabilidad que amerita, porque estamos hablando del 75% de la población que viaja en el transporte colectivo. A ver, René, ¿verdad? Vamos a entrar un poquito en detalle. Actualmente el mínimo de antigüedad en las unidades es de 20 años. Sí, la ley establece 20 años. Se pretende llevarlo a 15. A 15. La pregunta de millón es, ¿qué tan conveniente y beneficioso es para un empresario tener o un bus más antiguo o un bus nuevo en términos operativos y de, si queremos verla, de gastos, así de manera muy... Y esta es una pregunta para los dos. Sí, yo creo que esa es una buena pregunta, interesante. A nosotros nos encanta ese tema
porque eso nos permite expresar que nosotros queremos tener autobuses nuevos y microbuses nuevos. Y por consecuencia, algo que no le ande gastando a cada Por supuesto. Sí, un bus nuevo, un microbús nuevo. Entonces, ¿por qué oponerse a esa iniciativa? ¿O por qué de alguna manera? No, nosotros no nos estamos oponiendo, Ernesto. Y esto para que le quede también así muy claro a la población también y a todos los que nos escuchan, que nosotros no nos estamos oponiendo a una reforma, a una medida como esta de poder mejorar el transporte colectivo en el país. No, nosotros lo que estamos manifestando es nuestra preocupación porque no conocemos oficialmente la propuesta. Es decir, no hemos sido tomados en cuenta en este anteproyecto de ley. Entonces, el llamado, por eso en la conferencia de prensa que hacíamos antier, el llamado es a la Honorable Asamblea Legislativa, pero también al Ejecutivo, para que podamos abrir los espacios y podamos... Para hacer consultas pertinentes. Por Luis, supuesto. Vamos a ver, quiero conocer tu punto de vista también acá. Pues nosotros estamos en toda buena disponibilidad de poder dialogar, de poder conocer y de poder también externar nuestra opinión. Considero de que como operadores ya de la calle, digámoslo así, sabemos en realidad de que estamos siempre tratando de hacer la vanguardia dentro del sector. Lastimosamente siempre hemos tenido como márgenes demasiado ajustados para poder hacer las inyecciones necesarias dentro del sector y que los compañeros o las rutas puedan tener esa holgura de poder hacer cambios. Más sin embargo, podemos ver de que en los últimos años se ha invertido bastante en el sector. Podemos ver rutas que han invertido y hay unidades en este momento no nuevas, pero que han sido inversiones se ve un parque vehicular bastante renovado dentro de las rutas, sí se ve. Ahora, ¿qué sucede? Arrastremos esto al momento de la pandemia, algo que nadie esperaba ni nadie conocía, ¿verdad? Entonces, ese para nosotros ha sido un atraso. O sea, un parte de aguas. El antes y el después de la pandemia COVID-19. El antes y el después. Sí, nosotros hicimos inversiones, y digo nosotros porque en el término de la empresa que yo represento, pues también hemos hecho inversiones. Pero lastimosamente, después de la pandemia, como que ha habido un freno económico generalizado, que no nos ha permitido seguir desarrollando y seguir también buscando alternativas que puedan ser bastante viables para la población en cuanto al servicio que se le da. Hoy sale una propuesta y magnífico, pero lastimosamente no da mucho espacio para poder primero conocerla, ¿verdad? Solamente la hemos oído así casi que generalizada. Y después de eso tenemos la situación de que económicamente los bancos hoy ya están cobrando sus cuotas, ya están exigiendo la cuota completa de los compromisos que se han adquirido para esas unidades, y después de la pandemia, como hubo un lapso de tiempo que la economía prácticamente se frenó el pago del banco. Hemos tenido que solventar el pago atrasado con un nuevo crédito sumado al crédito que ya se tenía. Entonces eso, quierase o no, ahorita es una carga para el sector transporte que nos ha frenado para poder seguir nuevamente caminando en el desarrollo hacia un mejor servicio de transporte, ¿verdad? Porque aquí estamos hablando de una posición que a lo mejor puede ser entendible desde el punto de vista de que sabemos que la pandemia nos ha afectado a propios y a extraños, pero también estamos hablando de la prestación de un servicio que de alguna manera representa un ítem importante para la población. Tú hablabas y entiendo que anda por el 80, el 75%, hablemos de un término más módico, ¿no? De la población salvadoreña, que es la que usa el transporte colectivo, ¿no? Por supuesto, claro. Si anda por el 75-80% de la población que usa el transporte colectivo, nosotros estamos conscientes de la responsabilidad que tenemos de trasladar a las personas, a la gente, a nuestra población, de sus casas a sus trabajos y viceversa. Por supuesto que sí, pero lo que decíamos, lo que pasa es que venimos de un contexto, como ya Luis lo mencionaba, un contexto complicadísimo, pues de más está explicar a fondo
de que la pandemia nos ha dejado pérdidas exorbitantes como país, y esto no es solo El Salvador, es en todo el mundo. Entonces, claro, el transporte público no es la excepción. Entonces, hemos dicho nosotros que ahorita lo que estamos tratando es de subsistir en la prestación del servicio en las condiciones difíciles que estamos, que ha disminuido en un 35% la actividad económica, dijéramos, creo que en todos los sectores, y el transporte igual. Entonces, claro, eso nos limita. Y como ya muy bien lo explicaba Luis, nosotros lo que hemos tenido es que refinanciar nuestros créditos en la banca para poder salir adelante y no quedar mal en el sistema financiero. Por eso creemos nosotros que en este momento está bien que se plantee, dijéramos, la reforma, pero lo que nosotros y estamos ya trabajando es revisándola, haciéndole los análisis jurídicos a la misma, y luego pues hacer una propuesta, si es que así nos lo permite la Honorable Asamblea Legislativa, pero también el Ejecutivo, porque hay que hacerles también a ellos la propuesta para que esta que ya ellos hicieron, pues ver si la podemos mejorar, la podemos, dijéramos, tropicalizar a la realidad que tenemos, porque es que todos quisiéramos algo de primer mundo, ¿verdad? De Europa, de otros países que están súper modernos, pero nosotros tenemos una realidad, y partiendo de esa realidad es que nosotros debemos hacer también nuestra propuesta. Queremos mejorar, obviamente. Tú hablabas de pérdidas que ha ocasionado precisamente tras esta iniciativa de alrededor de $150 millones. Sí, creo que de manera textual lo recoge en una declaración que dabas a un lo que medio. ocurre es que cuando nosotros tenemos en la ley actual, que son 20 años de vida útil que tienen las unidades de transporte colectivo, y hay una reforma que se plantea que ya no van a ser 20, sino que van a ser 15, obviamente, de entrada ahí hay una disminución de 5 años, del 25% de la vida útil de las unidades actuales. Seguimos ampliando esto. Luis, también, ¿qué espacios hay? Porque la Mesa Nacional de Transporte aglutina a muchas rutas. Entiendo que también están el resto de gremiales, que también cómo se está manejando y qué espacios se están generando alrededor de todo, digamos, la discusión de este tema. Más adelante también hablamos sobre el caso muy en particular de este paquete de reformas en el tema de multas, y por supuesto ese aviso que el día de ayer, antier, en las últimas horas vimos que el Viceministerio de Transporte colocó en la Fiscalía para el tema de cobros de multas. Vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros en este mismo contexto de realidades que estamos hablando hoy con nuestros invitados, René Velasco y Luis Regalado, que pertenecen a la Mesa Nacional del Transporte. Está el tema de la rentabilidad versus también el buen servicio que se puede dar, pero dentro de esa disyuntiva o dentro de esa, digamos, dentro de ese planteamiento, obviamente está el debate concentrado. Hoy hablamos precisamente sobre esta nueva modificación que se está haciendo y que ustedes muy claro dicen el impacto económico que esto va a tener, Luis, y los espacios. Veamos. Bueno, esto es algo bastante delicado porque nosotros tenemos una tarifa inamovible que aproximadamente oscila entre 16 y 20 años, que no se ha tocado, ¿verdad? Y se ha solicitado, se ha buscado los medios para que pueda haber la oportunidad de mejorar el recurso de ingreso para poder hacer un aporte mejor de inversión. Como ya lo mencionaba, con respecto al tema de inversión, hay que pagar esa inversión en los bancos. Hemos tenido que soportar también ese doble interés que se ha pagado, donde lo que ha hecho algunas instituciones financieras es decirle a uno, mire, como no me pagó tanto tiempo, le voy a hacer un crédito sobre esos intereses, se lo voy a cargar
y más la cuota que le voy a dar. Y lo que voy a hacer para que la cuota le quede casi similar, le voy a dar más tiempo de vida al crédito para que pueda tener casi la misma cuota, pero el costo siempre se elevó. Aparte de eso, nos dicen, mire, si no alcanza a salir con la cuota, le damos 3 meses de gracia para que solo nos pague los intereses, pero págame los intereses porque ya le ayudé. Entonces, muchas rutas y muchas empresas han optado por eso para poder sobrevivir y que, primero Dios, estabilice la movilidad de usuarios que hemos tenido, que sabemos que eso va a ser bien difícil este año, ¿verdad? No tenemos estudiantes, no tenemos universitarios, muchos negocios han cambiado la modalidad, ya no es una modalidad presencial, sino presencial. Que delivery han crecido, ha crecido el uso del transporte privado, por decirlo así. El uso del transporte privado, ilegal e ilegal. En caso desleal, de Uber y todos ellos. Todo eso es una afectación al tema transporte. Nosotros hemos pedido incentivos, hemos pedido de que se le trate al transporte dentro de otro sistema de financiamiento, ¿verdad? Que se nos aminoricen la tasa de intereses que nosotros pagamos. Nosotros tenemos inversiones al 8.5, 9%. En los montos de inversión, o sea, es un impacto bastante grande de cuota mensual que hay que soportar como empresas. Dentro del pago de las esquelas, en este momento, cuando a mí me toca renovar la flota de unidades en su documentación, yo tengo que poner al día las esquelas. Si la empresa o la ruta o la unidad tiene esquelas, en ese momento se pagan las esquelas para renovar el permiso de circulación, el permiso de línea y la tarjeta de circulación, porque si no, no renuevan. Entonces yo puedo decir que año con año de vencimiento de la tarjeta y el permiso de línea, la unidad queda solvente a nivel de esquelas, ¿verdad? Ahora, tenemos otro problema. La situación social que vive el país, hay muchos choferes que no pueden llegar a determinada ruta porque no pueden trabajar por la misma situación social. Entonces eso nos ha dado otro desgaste de mano de obra que muchas veces el impacto lo sufren las rutas porque no podemos disponer de un empleado cuando no puede acercarse a determinado lugar. Hay otra cuestión que también nos está afectando y es que con tanta movilidad de motos, y yo no estoy en contra de que alguien tenga su moto, pero lastimosamente para nosotros nos genera un desgaste también, porque hay más movilidad, pero ¿cómo se llama? El término de accidentes, la siniestralidad crece. O sea, nosotros tenemos que decirle al chofer, mire, si usted va a 10 por hora, usted puede voltear a ver y va tranquilo. A 20, más rápido. Pero a veces vamos a 40, entonces tiene que ser más ágil la habilidad para poder desarrollar hay muchos factores que de alguna manera son determinantes en el impacto que ustedes prevén que puede existir. Ahí están hablando de la motocicleta, mira, ahí hay una imprudencia, claro. Habría que ver realmente cuál es el parte policial. Ya por último, entendería yo que me es difícil para mí poder hacer el juzgamiento, pero a ver, esas son las cosas que suceden a diario, ¿no? Hablando de motocicletas como tal. Ayer el viceministro de Transporte presentó evidencias en la Fiscalía General de la República por actos irregulares cometidos por empleados de la institución. Ok. En un apartado también presentó documentación para exigir el pago de 20 infractores a 20 infractores de la ley, que suma $75,000 en concepto de multas. Esto va a privados y también públicos, digo, dentro del transporte. Sí, claro. Este es un gran problema que de alguna manera representa una percepción dentro de la población de que los principales artífices de las violaciones a las leyes son motoristas, no hablo de los empresarios de transporte, los motoristas, los empleados del transporte colectivo, y que por consecuencia ese es uno de los grandes, digamos, defectos que tiene y por los cuales, ¿cómo se les puede dar beneficios en términos compensatorios? Que cada sector de microbús tiene compensación y también el sector de bus, versus lo que están haciendo en la calle. A ver. Claro,
este es un tema que también es muy importante abordarlo y creemos nosotros que ese tema del comportamiento de los conductores en las calles tiene que ver con muchos aspectos. Todos sabemos que andar en la calle, pues uno solo va a hacer un mandado aquí a San Salvador, al centro, a cualquier parte de acá del Gran San Salvador, y sabemos que uno regresa un poco estresado porque el tráfico es terrible, tanta imprudencia de medio mundo. Entonces, claro, los conductores del transporte colectivo, el transporte de pasajeros público, obviamente andan ahí todos los días, pues, y es un ajetreo bastante fuerte. Entonces, pero eso no es excusa como para decir que justificar que muchas veces se actúe mal. Pero yo creo que eso, nosotros no representamos ni siquiera el 1% del parque vehicular en el país. Somos bien pocos. Lo que ocurre es que hay sí algunos casos que probablemente algunos conductores tengan alguna cantidad considerable de multas que aún no la han pagado. Eso en el caso de los conductores, pero esperamos nosotros en estas propuestas que estamos comenzando a hacer para presentarla tanto al Ejecutivo como a la Honorable Asamblea Legislativa, que lleve algo de esto, porque lo cierto es que hay multas que tienen los conductores específicamente que quieren pagarla y quieren seguir trabajando acá en el país y no verse obligado a emigrar a otros países. Entonces nosotros estamos claros de eso y hay que buscar un apoyo pues de nuestra parte, y eso es lo que vamos a tratar de hacer una propuesta que sea integral y que también lleve esa parte para que los conductores que tienen esas deudas altas puedan comprometerse con el Estado para poderla pagar. Pero hoy por hoy, tú sabes, Neto, que hay nada más 6 meses de plazo que el Ministerio de Hacienda da para pagar este tipo de deudas que tiene las personas con el Ministerio de Hacienda, con el Estado. Entonces, en ese tiempo, difícilmente va a poder pagar a alguien que deba $2,000, por ejemplo, de multas, por ejemplo, si es que las debe un conductor, o si es más, pues peor el asunto. Entonces, por eso, el plazo, creemos nosotros que debe prolongarse un poco. Creo que si hay voluntad de parte de las autoridades, sí se puede lograr para que esta mano de obra esté ahí. Como ya Luis lo mencionaba, tenemos bastantes dificultades de mano de obra en el transporte público de pasajeros. Así que creemos nosotros que esa es una de las soluciones que podemos encontrarle a esto. Yo creo que nadie quiere deberle, dijéramos, al Estado y después encontrarse que no puede renovar la licencia. Yo creo que nadie quiere eso. Pero claro, como tú decías, Neto, hay un antes y un después, y yo creo que hay que hacer las propuestas necesarias de tal manera que esto mejore. Luis, los canales de comunicación y entendimiento para lograr de alguna manera tropicalizar, no sé si fue la palabra que tú ocupaste, tropicalizar, porque en el fondo lo que me expresan ustedes es que no se oponen precisamente a lo que sería el tema de la modernización. Pero aquí hay un ítem también que me gustaría abordarlo, cómo está el tema de la compensación. Recientemente una de las gremiales, que está también en la mesa, AEAS, dio a conocer en un comunicado que y pedían al gobierno precisamente actualizar el tema de las compensaciones que están atrasados por 3 o 4 meses, corrígeme. En realidad sí hemos tenido ahí una pequeña diferencia en cuanto al pago de la compensación. La justificación a veces es de que van mal presentada la documentación, pero se ha solicitado mecanismos de facilitación. De facilitación. Son 5 meses. De atrás. Pero hemos pedido mecanismos de facilitación porque en el costo de operación que se tiene ahorita ya están presupuestados y ese costo no se alcanza a cubrir y es donde estamos cayendo en impago ahorita, ¿verdad? Eso es una situación que se está viendo reflejada prácticamente, no es bueno decirlo, pero lo voy a decir, nosotros tenemos que ser primero, ¿cómo se llama?, previsorios de cualquier daño dentro de la unidad. Eso requiere una inversión,
Hoy estamos siendo prácticamente reparadores de unidad, porque los costos no alcanzan a cubrir para poder tener al día. Y algo así, bien rapidito, con respecto a los choferes puede hacer que tengan una deuda moratoria de impago de esquelas. Estamos en la misma situación económica. Ellos a diferente escala de la que nosotros podríamos estar. Pero ahí es donde le decimos nosotros al gobierno que les dé una facilitación, ya sea trabajo social, plazos de pago, para poder generar mano de obra para el sector. Ok. Voy a hacer la pausa. Hace poco el gobierno pues introdujo esta pieza en la Asamblea Legislativa, en la cual contempla un pliego de reformas a la ley de tránsito que busca elevar el valor que tienen las multas de 50 la mínima hasta 150. Pero también algunos personeros de los partidos planteaban que era necesario bloquear el acceso a documentos personales a todos aquellos que en algún momento cometían infracciones a tránsito. Así es que vamos a hablar de eso cuando regresemos. Gracias por estar con nosotros. 7:46 minutos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, detrás de todo esto obviamente existe no solo el tema de multas, sino que estamos hablando del tema de la compensación que viene de alguna manera como a darle un poquito de aire y alivio a esos problemas que tienen de presupuesto. Pero, a ver, ¿cómo lograr, y lo hablábamos extra cámara contigo, René, cómo lograr un equilibrio entre que la población realmente reciba un buen servicio y que para ustedes sea como cualquier otro negocio, pues obviamente rentable? Nadie se mete a un negocio para perderlo. Claro. No, nosotros creemos que es importante abordar estos temas de una manera integral. Hemos revisado ayer nada menos, hasta bastante tarde de la noche, estábamos revisando con el equipo jurídico esta propuesta, este anteproyecto de ley, y acá pues el análisis que hemos hecho hasta hoy, que no es de todo, sino que una pequeña parte, definitivamente es que nos lleva, dijéramos, incentivos para que el transporte colectivo pueda renovarse, pueda dar ese paso a la transformación, y eso creemos nosotros que es vital. Pues no podemos nosotros, en un sistema que hemos estado atado por 18 años, 20 años, y que no se ha podido dar pasos importantes a la modernización, no podemos ahora pensar que vamos a dar esos pasos gigantes, pero no va el tema incentivos, no va el tema de la proyección de inversión que el sector va a hacer. Es que eso es lo esencial. Es decir, el sector no está opuesto, no está pensando en que no quiere mejorar. No, el sector quiere mejorar. El transporte colectivo en El Salvador quiere mejorar. Pero obviamente una cosa es querer y otra cosa es que las condiciones económicas se den para eso. Y eso es lo que nosotros pues vamos a plantearle también en parte de este anteproyecto de ley que ha sido presentado. Esas son de las cosas que nosotros vamos a presentar. Ojalá que se nos dé la oportunidad para que sea de una manera integral y no afectar mucho también a la población, obviamente, ¿verdad? Pero yo te digo, Neto, y a la población también, ahí estamos viendo al transporte, por ejemplo, selectivo, que va a tener también 8 años de antigüedad. Pero ellos tienen la ventaja de que ellos pueden cobrar la tarifa que quieran. Por ejemplo, los taxis, estamos refiriéndonos a los taxis, ellos pueden cobrar la tarifa que quieran. No obstante eso, yo te digo que van a salir muy afectados. De hecho, varios otros rubros de transporte de pasajeros nos están llamando para que podamos reunirnos. Estamos pendientes con varios de esos rubros para podernos reunir y hacer un análisis genérico, digamos, o en general, ¿verdad? De todo lo que tiene que ver con el transporte de pasajeros, para ver realmente qué camino va a tener esto. Ojalá que seamos escuchados también por las autoridades, porque esa es la idea, que podamos ser escuchados y poder hacer los planteamientos necesarios para que podamos avanzar en esto. Mira, si a todos nos conviene avanzar
en un mejor servicio de transporte. Nosotros recalcamos eso, porque definitivamente sí, al sector transporte colectivo específicamente le damos, por ejemplo, incentivos y le decimos, mire, usted por años, por siempre ha estado así, ahí desordenado, pero yo le voy a proponer que usted se ordene en esas rutas que están ahí, que son paralelas, ordénese una sola empresa y yo le voy a dar incentivos para que le preste un mejor servicio a la población y no se anden peleando pasajeros. Y eso va a ser de gran impacto, y las empresas, estamos trabajando nosotros como Mesa Nacional de Transporte con los compañeros empresarios a nivel nacional para que podamos organizarnos y tratar de buscar la organización y la formalización del sector. Pero obviamente volvemos a lo mismo, no hay incentivos hasta hoy, y acá en este anteproyecto de ley hasta hoy no hemos encontrado que lleve esos incentivos y lleve plazos, es decir, para que las tarifas puedan ser revisadas al estilo de la ley de comunicaciones y electricidad. Telecomunicaciones que tienen revisiones periódicas, ¿sí? Cada cierto tiempo. Uno de los principales objetivos, Luis, que tiene y busca la iniciativa de elevar el precio, el valor de las multas, es el de contener la ola de accidentes de tránsito. Considero yo de que está bien, a veces necesitamos un poquito de mano dura, pero también veamos la realidad del país. No tenemos como salvadoreños la capacidad muchas veces de poder solventar ya en la aplicación de una multa de elevado monto. Esa es una. Y la otra, lastimosamente me podrán decir de que no se da, pero lo que están haciendo es encareciendo que esa infracción, la persona que la va a imponer queda a criterio, pues, porque también el policía está en su criterio si la impone o no la impone. Y ahí también, lastimosamente, así como hay buenos, hay malos. Y puede hacer de que eso en un momento dado nos afecte directamente en el momento, y que esa esquela nunca sea impuesta, pero el valor puede incrementarse en el momento. Y esos son los que nosotros estamos viendo, de que tendríamos que hacer algo integral, como bien lo decía René, algo integral, algo donde podamos encajar en una propuesta de parte del sector que ya se está trabajando, si el Ejecutivo lo permite, si el BMT nos da esa oportunidad de podérselas presentar, para que la analicemos y saquemos una posición intermedia que sea de beneficio principalmente la población salvadoreña, que es a la que nos debemos, en este caso, los dos interesados, ¿verdad? Ok, no quiero pasar por alto estos 2 minutos que me quedan para consultarles a ustedes qué están haciendo como líderes del sector con sus unidades de transporte colectivo para seguir bajo la lógica de aplicar el protocolo que, de acuerdo a algunos análisis, se ha bajado. Hoy tenemos buses llenos, repletos, sin mascarilla algunos motoristas, incluso se habla de que no se está dando lo que al principio era el alcohol gel y el tratamiento específico. ¿Qué se está haciendo con respecto a esto? Bueno, nosotros, Ernesto, no hemos dejado de aplicar las medidas en el transporte colectivo de pasajeros. Con esto no quiero decir que sea a exactitud de que va a estar al 100%, porque hay de todo, ¿verdad? Hay también algunos conductores que se confían demasiado y a lo mejor no tienen ni su mascarilla puesta en algunos momentos, pero nosotros no hemos dejado de estar trabajando para cumplir con esos protocolos de bioseguridad. Sabemos que el virus no anda bromeando y que aún está presente acá en el país, y hacemos el llamado nosotros a la población también para que nos ayude, nos colabore, para que donde vea que ya una unidad va llena, pues, o ya va con sus asientos completos y tal vez unos 5 o 10 parados en horas de movimiento más que todo,
pues que ya no la aborde, que espere la otra, para que así todos contribuyamos a que este virus pues no siga afectando a la población. Quiero interrumpirte porque nos escribe Salvador Chacón, el diputado Salvador Chacón de Nuevas Ideas y presidente de la Comisión de Obras Públicas. Y me dice Ernesto, buenos días Ernesto, a tus invitados reiterarles que desde la comisión ya se dijo que la propuesta está en estudio, el tema de las multas. Eso sí, solo nos vamos a sentar con los buenos empresarios. Aquí las mafias se acabaron y eso es importante dejarlo muy en claro. Saludos también y gracias por la información y la actualización que nos deja. Saludos al señor diputado Chacón. Estamos de acuerdo con su planteamiento. Definitivamente el país necesita mejorar en todo. Necesita que las cosas se hagan transparentemente y nosotros, en eso sí, mira, nosotros vamos a reconocer y voy a reconocer aquí públicamente el esfuerzo del Viceministerio de Transporte, porque si bien es cierto, en esta propuesta, en este anteproyecto de ley, no hemos sido tomados en cuenta nosotros hasta ahorita, ellos nos han pedido algunos puntos que nosotros les hagamos llegar, el Viceministerio de Transporte, y hay que reconocer también que ellos han estado trabajando definitivamente hasta cierto punto abierto. Hemos tenido una pausa que no nos llamaron como 2 meses a reunión, pero sí lo han estado haciendo y hay que reconocer eso ya, aprovechando la intervención del señor diputado, hay que reconocer que en el Viceministerio de Transporte ha minimizado la corrupción. Un viceministerio que siempre estuvo caracterizado por la corrupción. Hoy han eliminado, yo me atrevo a decir, en un 80% la corrupción en el Viceministerio de Transporte. Claro, hay muchos atrasos de trámites también, y eso es importante que se retome y que se agilicen porque también tienen jaque a los empresarios porque hay muchos trámites que no salen rápido. Bueno, les agradezco, Luis Regalado, muchísimas gracias también a ti, René Velasco, porque siempre están en la disponibilidad de venir a acompañarnos en nuestras convocatorias tanto para televisión y radio y ponernos al día sobre lo que está ocurriendo con el sector transporte. Gracias por haberme acompañado, Luis, te agradezco muchísimo. Muchas gracias y estamos siempre pendientes de cualquier llamado y poder siempre estar atentos a que al momento que el BMT así lo disponga, pues nos invite para seguir dialogando. Gracias también. Gracias a ti, Ernesto, René, gracias, un saludo a todos los que nos han escuchado. Bueno, por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.